Hola, mi nombre es Maylin Martínez y en esta ocasión voy a estar explicando algunos ejercicios de aplicación sobre dilatación térmica. Y el primer ejercicio que vamos a desarrollar lo encontramos en el libro de Byron Johnston de la quinta edición y es el 2.58 y dice: si se sabe que existe una separación de 0,02 pulgadas cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit, determine a. La temperatura en que el esfuerzo normal de la barra de aluminio será igual a -11 KSI. B. La longitud exacta correspondiente de la barra de aluminio. Y teniendo en cuenta todos los datos que aparecen en la gráfica, lo más recomendable es siempre hacer nosotros también nuestra propia gráfica para que nos podamos guiar de una mejor manera y pues vamos a acotar muy bien todas las distancias que nos da nuestro ejercicio. El siguiente paso es tomar los datos importantes. Entonces acá nos dan datos de área, de coeficiente de elasticidad, dependiendo del material, de un alfa. Nos dan una temperatura inicial de 75 grados Fahrenheit, nos dan un esfuerzo de -11 KSI, que son -11.000 libras por pulgada cuadrada, y vamos a identificar qué nos preguntan. Entonces la pregunta A es la temperatura final y la pregunta B es la deformación del aluminio. El material que estamos trabajando es aluminio y bronce, pero la pregunta B es solo sobre el aluminio. Sin embargo, vamos a comenzar a desarrollar la parte A y encontramos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Despejamos la fuerza porque ya conocemos el esfuerzo, que es de -11.000 libras por pulgada cuadrada, y lo vamos a multiplicar por el área que nos la dan aquí arriba, que es 2,8 pulgadas cuadradas. Bueno, cuando ya tenemos este dato, ya tenemos la fuerza o la carga que proporciona ese esfuerzo. Ahora lo que procedemos a hacer es hallar los otros datos. En este caso, vamos a hallar la deformación por carga. La deformación de carga es la deformación de carga del bronce más la deformación de carga del aluminio. Entonces planteamos de esta manera la ecuación. Y bien, sabemos que la deformación por carga es igual a la fuerza por la longitud sobre la elasticidad por el área. Entonces, dependiendo del material, vamos a escribir esta ecuación. Es decir, en este caso vamos a desarrollar primero la deformación de carga del bronce. Entonces, primero la fuerza del bronce por la longitud de la barra de bronce sobre el coeficiente de elasticidad del bronce por el área del bronce. Y debemos dejar en claro que la fuerza del bronce y la fuerza del aluminio en este caso van a ser la misma, entonces la denotamos como P. Y comenzamos a poner nuestros datos. Esa distancia es de 14 pulgadas. Es bueno que trabajemos primero todo en una misma unidad de medida para evitar confusiones. Luego dividimos en el coeficiente de elasticidad del bronce, que nos lo dan aquí, y es 15 por 10 a la 6 libras sobre pie pulgada por el área, y vemos que las unidades se cancelan y nos queda en pulgadas. Y esto es lo que nos da la calculadora. Bueno, ahora el paso a seguir es hallar la deformación por carga del aluminio, porque ya tenemos la deformación por carga del bronce. Entonces la deformación por carga del aluminio va a ser la, la carga que ya acabamos de hallar, que es la misma para el aluminio y el bronce, multiplicado por la distancia del aluminio dividido en el coeficiente de elasticidad
del aluminio por el área del aluminio. Entonces esos datos ya están dados y bueno, acá los escribo. Entonces la distancia del aluminio es de 18 pulgadas, el coeficiente de elasticidad es de 10,6 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrado y el área es de 2,8 pulgadas cuadradas. Lo mismo, cancelamos nuestras unidades y la respuesta nos va a dar obviamente en pulgadas. Y bueno, acá cuando ya tenemos esa distancia, ahora lo que sigue es, bueno, damos el dato y luego de que tenemos ese dato, vamos ahora sí a poder hacer nuestra apreciación de cuánto es la deformación por carga, solamente por carga. Entonces la deformación por carga, como acabamos de decir, es la deformación del aluminio. Entonces aquí tenemos que la deformación por carga del aluminio más la deformación por carga del bronce nos va a dar menos 30,65 por 10 a la menos 3 pulgadas. Nos da negativo porque las dos distancias que acabamos de hallar nos dan negativo. Ahora vamos a hallar esta ecuación que es la de hallar la deformación por temperatura. Y para hallar esta ecuación lo que hacemos es tener en cuenta que vamos a sumar la deformación por temperatura y la deformación por carga y nos tiene que dar igual a esa distancia de 0,02 porque esa distancia es la que separa las barras de la superficie. Entonces, bueno, acá hallamos la deformación por temperatura, la despejamos y como ya tenemos nuestra deformación por carga, se la restamos a esta parte de la ecuación y nos va a dar una deformación por temperatura de 50,65 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y ahora vamos a continuar haciendo la deformación por temperatura, que nos daría básicamente la deformación por temperatura del bronce más la deformación por temperatura del aluminio. Así que vamos a escribir esa ecuación. Y bueno, ya sabemos que la deformación por temperatura nos da 50,65 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y a esa la vamos a igualar a esta fórmula que tenemos acá, que es la deformación de la temperatura va a ser el delta T, o sea, la variación de la temperatura por la longitud por el alfa. Entonces, estos datos van a depender de si es del bronce o si es del aluminio. Entonces, escribimos esta forma de la ecuación y en la parte de abajo vamos a comenzar a desglosar. Entonces, vamos a hacer primero la deformación por temperatura del bronce. Y tenemos que la deformación del delta T, la variación de temperatura por la distancia del bronce que son 14 pulgadas multiplicado por el alfa que es un dato que nos dan en el enunciado. Y acá ahora la deformación por temperatura del aluminio, lo mismo, delta T por 18 pulgadas por el dato que nos dan en el enunciado de nuestro ejercicio. Y bueno, vamos a hacer ese dato en la calculadora y nos da 1,68 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre grados Fahrenheit por el delta T. En este caso, para el aluminio nos dio 2,32 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre grados Fahrenheit multiplicado por el delta de temperatura. Entonces ahora sí unimos esos dos resultados que acabamos de obtener con nuestra primera ecuación que planteamos
para hallar el delta T y aquí, si se dan cuenta, podemos sacar un factor común del delta T y sencillamente despejamos y hallamos ese valor. Y este valor de delta T nos da 126,56 grados Fahrenheit. Y bueno, ya teniendo el delta T, ahora sí podemos ir a la pregunta que nos hacen directamente y es ¿cuál es la temperatura final? Pues entonces recurrimos a esta ecuación en la que es delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos nuestra temperatura inicial y tenemos el delta de temperatura y despejamos la temperatura final. Así que nos da la suma de la temperatura inicial más el cambio de la temperatura y nos da 201,56 grados Fahrenheit. Ahora vamos al apartado B y nos dice que la deformación del aluminio es igual a la deformación por temperatura del aluminio más la deformación por carga del aluminio. Entonces ubicamos estos datos que ya obtuvimos acá atrás. Nos devolvemos y revisamos la deformación por temperatura del aluminio. Es este dato multiplicado por delta T que acá ya lo tenemos. Entonces lo ubicamos en nuestra ecuación, hacemos la multiplicación y obtenemos ese dato. Ahora, la deformación por carga del aluminio también la tenemos acá. Ese dato ya lo hallamos, que es menos 0,018 pulgadas. Y ahora pues desarrollamos y nos da que es un 10,71 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y ahora hallamos la longitud total del aluminio teniendo en cuenta su longitud inicial y la deformación que acabamos de obtener por la temperatura y por la carga. O sea, ¿cuál es la deformación final que tiene, la longitud final que tiene el aluminio? Entonces, acá la sumamos y obtenemos que es 18, la longitud inicial, más 0,010 pulgadas. Y eso es todo por este ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio también va a ser sobre dilatación térmica. Y el ejercicio es el ejercicio 2.85 del libro de Beer de mecánica de los materiales y dice: determine la dilatación E y el cambio de volumen del tramo de 200 milímetros de la varilla mostrada en la figura. Si A, la varilla es de acero con E igual a 200 gigapascales y V igual a 0,30. B, la varilla es de aluminio con E igual a 70 gigapascales y V igual a 0,35. Entonces ahí tenemos la varilla y lo de siempre es que comenzamos pues a hacer este dibujo y vamos a trabajar todo en newtons y en metros. Bueno, eso es lo primero, así que la fuerza que es de 46 kilonewtons la vamos a trabajar en 46.000 newtons. Y las distancias, por ejemplo acá el diámetro que es de 22 milímetros lo vamos a manejar en 0,022 metros. Y la longitud que es de 200 milímetros la vamos a trabajar en 0,2 metros. Tengamos en cuenta que E minúscula es el coeficiente de dilatación térmica. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué es lo que nos está pidiendo el problema. En la parte A nos está pidiendo este coeficiente de dilatación y nos está pidiendo el módulo volumétrico. Nos está pidiendo el módulo volumétrico de este elemento. En la longitud de 200 milímetros, sí se supone que es de acero y
y tenemos estos datos. Bueno, y también vamos a hallar en la parte B el coeficiente de dilatación en el aluminio, o sea, vamos a hallarlo para el acero y para el aluminio. Para comenzar vamos a hallar el área y tenemos que pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Ese diámetro, como les digo, lo voy a manejar en metros directamente y obtenemos este resultado que es de 3,8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar el esfuerzo en X, que sería igual a la fuerza sobre el área, y sería igual a 46.000 newtons sobre 3,8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es el área que acabamos de obtener. Y el esfuerzo nos da un valor de 121,01 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado, esos son pascales. ...121,01 por 10 a la 6 pascales. Y nos damos cuenta que vamos a buscar el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z, y no tenemos ningún esfuerzo, pues porque obviamente esfuerzo es fuerza sobre área y no tenemos ninguna fuerza en ninguna de esas direcciones. Por lo tanto, esos esfuerzos equivalen a 0. Ahora vamos a hallar las deformaciones en X. Y tenemos nuestra ecuación que ya hemos visto anteriormente, es 1 sobre E y entre paréntesis los esfuerzos menos los módulos de V del volumen en Y y en Z, y lo igualamos al esfuerzo en X sobre E. Hacemos lo mismo para EY y para EZ, pero entonces tenemos que estos dos son iguales, en Y y en Z tienen el mismo valor y es menos V por el esfuerzo en X sobre el coeficiente de elasticidad. Así que aquí tenemos el coeficiente de dilatación térmica, escribimos su ecuación y al factorizar obtenemos esta ecuación más simplificada, que es 1 menos 2V multiplicado por el esfuerzo en X sobre el coeficiente de elasticidad. Y bueno, ahora hallamos el volumen. Pues el volumen ya saben que es una unidad con medidas cúbicas, con unidades cúbicas, entonces va a ser el área por la longitud. ¿Cuál área? Pues la que acabamos de hallar, la de 3,801 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y la longitud sería la de la barra, que sería 0,2 metros. Hacemos esa multiplicación y nos da 7,602 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Así que obtenemos otra ecuación para desarrollar ahorita más adelante cosas que nos piden, que es el delta del volumen es igual a ese volumen por el coeficiente de dilatación. Y teniendo estos datos inicialmente, ahora sí podemos pasar a la parte A, que es desarrollar el ejercicio si fuera este material acero. Y tenemos en cuenta las condiciones pues del acero. Entonces decimos que el coeficiente de elasticidad es de 200 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados o 200 gigapascales. Y V es igual a 0,30, el volumen. Bueno, luego aplicamos esta ecuación que teníamos allí atrás, que es E
siendo nuestro coeficiente de dilatación igual a 1 menos 2 veces V. En este caso reemplazamos por 0,30 que nos da el ejercicio y ahora vamos a multiplicar por 121,052 por 10 a la 6. Bien, cancelamos unidades y más o menos así nos va quedando nuestro ejercicio. Hacemos la operación y nos da que ese coeficiente de dilatación es igual a 2.42 por 10 a la menos 4. Es un coeficiente pues adimensional. Y ahora hallamos el delta de volumen teniendo en cuenta la ecuación que acabamos de ver, que es V por E. Entonces el volumen es ese volumen que acabamos de hallar. Que es de 1.84 por 10 a la menos 8. Que es, perdón, 7,602 por 2.42. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con el aluminio. Entonces hallamos el coeficiente el coeficiente de dilatación y obtenemos con la misma ecuación que habíamos anotado ahorita, ubicamos nuestros datos, se cancelan esas unidades y nos queda 5,18 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a obtener el delta de volumen, que sería 7.602 metros cúbicos por 5,18 por 10 a la menos 4. Y ese delta de volumen nos va a dar 3,93 por 10 a la menos 8 metros cúbicos. Y eso ha sido todo por este ejercicio. Espero que me hayan podido entender. Muchísimas gracias.